Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mensajes del Día Podcast. Y hoy les quiero leer 5 claves de la inteligencia emocional. A mí estos temas de inteligencia emocional me encantan. Siento que estoy muy arriba. Me encantan. Sabemos que la inteligencia emocional, no sé cómo es un concepto propiamente, pero como yo lo veo, es como esta capacidad que tenemos de afrontar situaciones, de regular nuestras emociones, de regular la forma en la que nos tomamos la vida y cómo enfrentamos la vida. Entonces, por eso es inteligencia emocional, porque es como una forma inteligente de afrontar tus emociones, que sabemos que las emociones, la mayoría de las veces, para no decir siempre, ellas están, las emociones nos llegan. Nos llega la rabia, nos llega la felicidad, nos llega la ira, nos llega la decepción, nos llega el miedo, nos llega todas esas emociones, nos llegan de repente. Y esto es como una forma inteligente de afrontarlas en determinadas situaciones para que no te perjudiques, sino que más bien te hagan como ser mejor. Entonces dice 5 claves de la inteligencia emocional que me gustaron mucho. Y se decía que la primera era la autoconciencia. Estas son como 5 cosas que puedes ir desarrollando para tener más inteligencia emocional. Entonces dice autoconciencia, ser conscientes de lo que sentimos y de cómo nos afecta. Esta parte es muy chévere porque yo siento que la mayoría de las cosas que nos afectan es porque no somos conscientes de lo que pasa para que eso suceda o de cómo a nosotros nos afectan las cosas. Entonces, no sé, a mí me estresa estar todo el día en el trabajo, pero no soy consciente de que me estresa estar todo el día en el trabajo. Pero cuando yo agarro conciencia de que me estresa estar todo el día en el trabajo, digo, bueno, ¿en qué momentos me siento más estresada? Me siento más estresada cuando, no sé, estoy hablando con alguien y me empieza a regañar mi jefe. Entonces, ¿cómo puedo afrontarlo de una mejor forma? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, a lo mejor necesito en cada jornada de trabajo, mañana y tarde, necesito salir y tomar un descanso. Entonces ya ahí lo estás afrontando. Entonces ya después no vas a estar tan estresado ni tan cansado porque estás tomando conciencia de tu estrés, de por qué te estresas, cómo te estresas, en qué momento te estás estresando y cómo afrontar ese tipo de estrés. Entonces, ser conscientes de lo que sentimos y de cómo nos afecta. Ser conscientes, nada más. Porque yo me molesté en esta situación, cómo me molesté, qué sucedió para que eso pasara, cómo lo afronté, me fui corriendo, regañé, grité, peleé o qué hice. Entonces, autoconciencia. Después dice autorregulación. Dice la capacidad de manejar las emociones propias. Autorregulación. Capacidad de mejorar las emociones propias. La autorregulación me parece muy chévere, porque me parece uno de los trabajos más difíciles que tenemos como seres humanos. Pero me parece que es también la parte más chévere, y es que cuando agarramos conciencia de cuando tenemos ciertas emociones, podemos empezar a regularlas, incluso cuando no tenemos las emociones, porque hay veces que es muy difícil cuando ya está la emoción desbordándonos, la tristeza, la decepción, la molestia, todo eso, es muy difícil regularlo, pero podemos empezar a regularlas desde antes. Entonces, como les dije, me estreso mucho en el trabajo todo el día. ¿Cómo yo puedo hacer para no estresarme? Entonces, a lo mejor tomar pausas activas, no sé, así sean de 5 minuticos, irme al baño, mover el cuerpo, relajarme, no meterme en redes sociales, sino mover el cuerpo, relajarme o salir, tomar un café y regresar, o salir, buscar un café y trabajar tomando un café, o tener cartas bonitas con mensajes que así misma yo escriba y tenerlas y leerlas y repetírmelas. Entonces es la forma en la que regulamos nuestras emociones para no llegar a ese desborde emocional enloquecido en el que a veces podemos entrar. Entonces esa es la autorregulación, la capacidad de manejar las emociones propias. Y lo chévere de esto es que las regulamos desde antes de las emociones.
Entonces, incluso en un podcast que yo estaba escuchando el día de ayer, hablaba de cómo bañarte con agua fría o meter las manos en agua fría o lavarte la cara con agua fría. Era un regulador impresionante para las emociones. Entonces, que los días en los que uno fuera a tener un día muy fuerte de trabajo, muy fuerte, así como que de mucho estrés o de conversaciones complicadas, desde temprano te bañaras con agua fría o te lavaras la cara o las manos o como tú lo fueras sintiendo, porque eso le da como mucha capacidad de, como te decía, no sé, como que ponía a tu sistema nervioso de una vez como que en choque y como preparado para las emociones que podías sentir. Y así como el cerebro ya estaba preparado, el sistema nervioso, cuando sucedía, no era tan grande, porque ya el sistema nervioso estaba preparado con esos golpes de frío que tenía. Entonces, hay muchas formas de regular el sistema nervioso y esta parte es súper chévere. Pero voy a dejar este video hasta aquí porque ya está muy largo. Gracias por verlo. Son 5, apenas dije 2. Los otros los subo en otros videos. Así que chao, denle like, suscríbanse, comenten y nos vemos en un próximo mensaje del día podcast. Chao.